todo parece indicar que de la misma manera que el salvataje de Bessent fue un salvataje para sus socios, para los Citrones y demás, que estaban fuertemente invertidos en bonos argentinos que perdían mucha plata, este acuerdo de Lutnick tiene toda la pinta de ser parte de un entramado de negocios privados de Lutnick. Seguramente Caputo y Kirchner hicieron su parte con gran fervor ideológico y sin ningún tipo de interés por estos negocios. Pero lo importante es esto, cuando se habla de entrega, se habla del endeudamiento, se habla de la entrega de soberanía a través del sometimiento, pero también de otro tipo de entrega, que es este desguace para hacer guita con las partes, como si la Argentina fuera un auto que dejaron tirado en Warnes. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buenos días, Nico, ¿cómo andás? La verdad es impresionante, uno levanta una baldosa y aparece un negocio. Sí. Digo, para sumar capas, porque ahora vamos a hablar obviamente de la letra chica del acuerdo, de por qué esto no es conveniente para la gran mayoría de las empresas argentinas, ni para la economía argentina, pero limitarse solamente a la lectura económica de esto me parece que es perder la mayor parte de la historia, porque estamos contando una historia que también es profundamente geopolítica, es más grande y al mismo tiempo que es mucho más chiquita, es más miserable, porque estamos hablando de negocios, de pichuleo personal de los funcionarios involucrados. Y en esos tres niveles tiene que hacerse la lectura. Sí, a mí lo que me llama la atención, ya no a esta altura, es el nivel de sumisión y alineamiento absoluto que tiene el gobierno de Javier Milei, no solo en lo político, sino también en lo económico, ¿no? Su única línea de trabajo es el alineamiento absoluto con el gobierno de Donald Trump, y se nota justo antes de que se anunciara el acuerdo ayer a la tarde, estábamos comentando que, bueno, el Fondo Monetario Internacional, no me quiero meter en los temas de Cande, pero el Fondo Monetario Internacional había anunciado esto de la conveniencia de que acumulara reservas, y el gobierno, por las declaraciones que hacía Caputo en la UIA en ese mismo momento, todo parecía despreocupado de todo eso, y parece despreocupado porque está la confianza de que atrás tenemos a Donald y al tío Scotty, ¿no? El Sugar Daddy, ¿no? Que le va a dar plata cada vez que le haga falta. Claro, entonces... Es un poco así la relación. Qué imagen fuerte. Bueno, pero es un poco eso. Tengo que pagarle al Fondo Monetario, no tengo, mandame unos DEX, transferime unos DEX. Pasamos del duende pajeando elefantes al Sugar Daddy. Bueno. ¿Estás sugiriendo algo, Nicolás? Es todo un montón. En términos puramente geopolíticos, sí, claro, la relación es más o menos la misma. Yo creo que hay que entender también, lo voy a repetir una vez más, ¿no? Pero nuestro ministro de Economía, el Messi de las finanzas, le podríamos decir también un timbero. Y vos tenés un timbero que tiene una billetera detrás que no es suya. Y es una billetera de Estados Unidos que le permite operar y le permite seguir jugando en el fleje como siempre jugó estos últimos 2 años. Entonces tampoco tiene ningún incentivo de cambiar la estrategia. En ese sentido es claro políticamente. Digo, a mí la exposición que dio ayer en la UIA me pareció la más clara que hizo en los últimos 2 años, de yo no voy a cambiar ningún esquema, porque la gente necesita esta tranquilidad, este dormir tranquilo, que el otro día se levante y que el dólar esté en el mismo nivel, y yo lo puedo hacer porque tengo al tío Scotty detrás. Entonces, ahí la pelota se pasa a qué va a hacer el FMI ahora en diciembre, que Argentina no parece que vaya a cumplir las metas, ¿no? Porque le faltan... Ni le preocupa ni simula. 9.000 millones de dólares para cumplir las metas del propio Fondo Monetario, que eran metas que ya estaban ajustadas. Sí. Entonces ahí el fondo va a tener que decidir si le vuelve a cambiar las metas, si le dan waiver, o si tiene una postura más dura, de decir, no, Argentina, tenés que cambiar tu política monetaria. Y no daría la sensación, dado que Trump maneja el Fondo Monetario Internacional, ¿no? O por lo menos... Así parece. Tiene el poder de veto. Está ahí también Alemania, está Japón, hay otros países. No es solo Estados Unidos, pero bueno, es el que tiene el porcentaje más grande. Sí. Recordemos que en abril, cuando se firma el acuerdo por el cual se desembolsan 14.000 millones en inmediato y 20.000 en total, salieron varias notas en medios de Estados Unidos contando cómo off the record los técnicos del fondo y el resto estaban muy en desacuerdo y el gobierno de Estados Unidos los apretaba para que lo aprobaran. Claro, pero si Argentina cumple la meta de diciembre, el FMI le debería dar 1.000 millones de dólares. Si no la cumple, ¿se los va a dar igual? Digo, están esas preguntas en el horizonte en relación a qué va a hacer el FMI, porque evidentemente no depende de la decisión que tome Caputo, sino que ya estamos dependiendo o del fondo o directamente de Estados Unidos. No, y además está la novedad de que nos transformamos en una especie de ruleta donde ven Scotty a timbear acá y encima sabe que gana, que es todo ganancia, porque sabía que iba a ganar, y encima está ese aliciente también para Estados Unidos.
Hay que ver finalmente la letra chica de esto, que se conoce muy poco. Es un acuerdo que fue comunicado ayer por Estados Unidos. Ahora va a hablar Adorni, no sé si va a decir algo sobre este tema, seguramente algo toque, porque el gobierno tiene que comunicar. Digo, ¿cuáles son los beneficios para la República Argentina? Uno conoce en parte los beneficios que se va a llevar a Estados Unidos, que son muchos. Ayer había un tuit de nuestro colega Javier Sluki muy divertido que decía beneficios para Argentina, enumeraba 3 y decía beneficios para Estados Unidos, era una lista gigante de 24 beneficios. Creo que va un poco por ahí, por eso hay que conocer un poco más todavía de esto, y si no es humo, como muchas veces también hubo humo, adelantarse a cosas, evidentemente le falta algo todavía. A ver, esto tiene que pasar todavía por niveles técnicos que no pasaron. Tiene que darle luz verde a Trump, porque este fue un framework, un acuerdo de trabajo. Acá no hay, digamos, es lo que dice, bueno, vamos a avanzar para firmar esto, Claro. pero no hay un documento todavía final. Y después está la cuestión de si tiene que pasar o no por el Congreso, ¿no? Por tratarse de un acuerdo internacional. Y la lectura más viable, me parece, en este momento es que sí, si estamos hablando de acuerdo entre estados, que es lo que en realidad se había hablado a la hora de que se empezaba a hablar de la posibilidad de un préstamo de Estados Unidos, que es esto de que más allá de que vos tenías la ley, lo que decía el gobierno para deslegitimar esto es, bueno, en todo caso es por la ley Guzmán que ya hay una intención del gobierno de volarla, de volarla. de derogarla. Pero más allá de eso, lo que sí está regulado, incluso por la propia Constitución, es que tiene que pasar por el Congreso lo que son acuerdos entre Estados. No es lo mismo un acuerdo entre un Estado y un organismo multilateral como el Fondo Monetario Internacional que un acuerdo entre 2 Estados. Que eso sí tiene que pasar por el Congreso. De todas maneras, también es cierto que se viene un Congreso más amigable para el gobierno. Sí, pero también pasar por el Congreso, aunque tengas los votos, te obliga a mostrar un poquitito más. Salvo que hagan de nuevo, como hicieron con el acuerdo del fondo, que es pedirle al Congreso una autorización carta blanca, digamos. Claro, o hacerlo ¿no? por decreto. Claro. Y después que ver si el Congreso te voltea el decreto o no. De todas maneras, me parece que hay una cuestión que es que más allá de lo que tiene como propio la libertad de avanza, también es cierto que cuando aparece la bandera de Estados Unidos, Sí, claro. ya hay otros sectores que son un poquito más... Los muchachos se ponen... Sí, se aflojan un Sí, poco. sí. Y- Es como si te tomaran un par de copas de vino y ya están. ¿no? Claro. Con ya- respecto a esto que Como vos que decís, fue Foradori, ¿no? Fue el que Sí, se tomó claro. un par de copitas de vino. Foradori. Pero escúchame, Un par de copitas de más. la primera reacción, aún de los sectores que a primera vista parecen afectados, fue, bueno, está muy bueno firmar un acuerdo, Sí. ampliar, ¿no? Esa fue de todas De la las sociedad cámaras, rural. la sociedad rural. con todo. respecto a esto que decías, que todavía lo tiene que validar Donald Trump, una cosa a sumar a toda esta información. Milei y Donald Trump todavía no hablaron por teléfono. ¿Lo decís por algo en especial? No hablaron por teléfono todavía. Milei lo quiere llamar, quiere comunicarse en estos momentos con Donald Trump para agradecerle por el acuerdo, pero todavía falta un llamado ahí. Porque uno se piensa que Milei y Donald Trump hablan, tienen línea directa. No hay línea directa. Vos estás esperando que esto lo recorten, ¿no? No, para nada. Pues, sí, a los libertarios se suelen burlar porque hace muchos años, hace un año y pico dije que ellos no hablan por teléfono. No hablan por teléfono, ahora tampoco hablan por teléfono. Por eso tuvo que viajar Kirno. Igual se supone que se puede llegar a dar en estas próximas horas una comunicación telefónica entre ellos dos. Milei obviamente quiere Sí, eso. no sería extraordinario, porque ya hubo visitas, ya hubo fotos, Claro, todo, una llamada. debería no. darse. Yo me esto. imagino una conversación por WhatsApp, tipo Milei, un choclo de texto así agradeciéndole y Donald respondiendo con un pulgarcito para arriba. La reacción al mensaje, ni siquiera claro, el emoji. Claro, la reacción. A mí uno de los aspectos, no me voy a meter tanto en lo económico porque es un tema que yo no domino, pero sí me causó mucha gracia, me pareció hilarante, la parte que habla de medio ambiente. ¿La puedo leer? Sí, Porque claro. dice, Argentina se ha comprometido a adoptar medidas para combatir aún más la tala ilegal. Si alguien estaba enterado que Argentina estaba combatiendo la tala ilegal, que me avise. Fomentar una economía más eficiente en el uso de los recursos, incluso en el sector de los minerales críticos. Si alguien estaba teniendo una política sobre eso. Y aplicar plenamente las obligaciones del acuerdo de la Organización Mundial de Comercio sobre subvenciones a la pesca. Bueno, de hecho viene habiendo líos con el tema de la pesca, Sí. los productores de pesca. Quiero decir, es un gobierno negador de las cuestiones climáticas que aparece acá comprometido aún más. Ahí- Tiene que ver lo comprometido. mismo que No lo lo entiendo, laboral, eso. digamos, ¿no? Son formas de mantener afuera a China sin decir que estás manteniendo afuera a China. Sí. Sí, China ahí tiene Sabina intereses lo- forestales, tiene Claro. intereses... No, por eso. Pensó como Sabina lo que mencionaba recién Sabina Boca Narvaja era eso, que son como clausulitas para después sancionarte.
O sea, clausulitas para después decir, bueno, como no cumpliste lo de la tala ilegal, que anda a chequearlo, bueno, yo no te cumplo entonces y no te compro algún producto tuyo, etcétera. Es todo sometimiento el acuerdo. O sea, si la letra grande es esto, agárrense con la letra chica. Olvídate. Porque Total. la letra grande es esto que vos decías, o sea, es un... En la redacción, Argentina will, o sea, Argentina se compromete a... Y Estados Unidos, hay, de hecho en el segundo o tercer párrafo, dice que ellos todo lo van a pasar por un acta, que es un acta de soberanía económica que tienen ellos, que básicamente dice que cualquier cosa que según ellos comprometa su seguridad nacional, sea de baja. Sí. Está escrito así, por ende... Si nosotros tuviéramos una cláusula así, por ahí sería recíproco. Tenemos a nuestro secretario de Seguridad Nacional y cualquier cosa que no nos conviene la da de baja. No funciona así en la Argentina y ellos sí. Entonces es un acuerdo ridículo. Incluso la línea que habla de la exportación de productos, que es como lo que va a ser más visible. Vas a ir al supermercado y vas a encontrar marcas yanquis en rubros que hoy no entraban, sobre todo alimenticio. Lo dice muy claramente la línea, dice, Argentina se compromete a dar un trato preferencial a los productos norteamericanos. Sí. No dice que Estados Unidos se compromete a lo mismo, no, es absolutamente unilateral. Claro, aparte también fue raro el anuncio, ¿no? Así unilateral. Después la presidencia a la noche saca un comunicado muy genérico que no especificaba absolutamente nada. Bueno, ahora está hablando Adorno y seguramente después pondremos algo de lo que está diciendo, pero fue como una reacción así medio a una sorpresa porque estaba la reunión de Kirchner con Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, y casi al mismo tiempo se hace este anuncio, ¿no?, de parte del Departamento de Estado que parece que no estaba totalmente al tanto presidencia de eso. Y respecto al sometimiento, bueno, Argentina está votando en Naciones Unidas como nunca en la historia, de manera grotesca. Ni aliados de Estados Unidos históricos como Gran Bretaña están acompañando esas votaciones de Argentina. Y esto del G20 que comentabas vos también es otro bochorno, ¿no? El G20, lo de CELAC también. Retrocedimos en el apoyo de la Unión Europea al reclamo de Malvinas, que era un apoyo muy importante porque la Unión Europea, hasta hace unos años, Gran Bretaña era parte de la Unión Europea. Hasta el Brexit se había logrado en el 2023 un avance enorme y se retrocede ahora a partir de que Milei boicotea este tipo de ámbitos multilaterales. También hay que ver qué pasa con el Mercosur, ¿no? Porque si Argentina Claro, avanza en eso este es clave. acuerdo bilateral con Estados Unidos, bueno, está rompiendo este pacto que tiene con los países que son sus principales socios comerciales, porque Brasil sigue siendo nuestro principal socio comercial y dentro de lo que dice ese comunicado de framework, de espacio de trabajo, habla también de que Argentina pueda importar autos estadounidenses, que es muy llamativo porque Argentina viene aumentando mucho la cuota de importación de autos, principalmente de Brasil. Bueno, ahí hay una disputa más bien comercial de dónde van a venir los autos, más allá de que ya perdimos la discusión de la industria automotriz argentina, ¿no? Que no es menor. Anoche la colega Débora de Urieta estaba chateando con alguien del gobierno que estaba en Washington y le confirmó literalmente que a partir de este acuerdo podrían venir autos Tesla. Con lo cual, prepárense para una oleada de Pero tilinguería ya podían, el total. tema es que van a venir Más baratos. más baratos. Y eso- pero los que no van a poder venir van a ser los chinos, que sí efectivamente eran más baratos que los Tesla, con lo cual, digo... De hecho, hay un Igual ya montón de llegó marcas una empresa chinas. china grande. Sí, pero hay que ver hay si varias. a partir de estos nuevos Sí. acuerdos no les ponen trabas, porque Estados Unidos no puede competir contra China en términos Claro. de autos, si no hay algún tipo de trabas. Aparte se esperaba porque supuestamente estos autos chinos que estaban llegando venían como a romper el tema de los precios. Supuestamente iban a llegar muy baratos, por debajo de lo que Es que se lo que sería estaban copado vendiendo. sería hacerlos acá. Sí, No hay bueno, muchos países obviamente. con industria automotriz. En Brasil ya estos autos chinos son impresionantes. Le digo, ¿Cuál, porque el estuve- video o...? En En casi Brasil ya todo están instalando una Latinoamérica. fábrica para fabricarlos. Pero Claro. hay también de alta gama a buenos precios, son impresionantes. En Son Chile unas también. cosas En Chile también. terribles, que acá no hay, no llegó todavía. La semana que viene, no, el mes que viene hay cumbre del Mercosur en unos días. Recién anoche el gobierno, después de que se conociera este dato, confirmó que Milei iba a ir. Claro, estaban amenazando que no. Por eso, la pregunta también es, ¿a qué va a ir Milei? ¿Va a ir a anunciar que, por ejemplo, hace un acuerdo que lo dejaría afuera o en el margen o en conflicto con el Mercosur?
Porque el timing entre la confirmación del viaje y el anuncio de esto da a entender que quizás haya alguna relación entre ambas Milei cosas. lo que busca en el Mercosur son aliados al libre comercio. Claro. Hace un par de años tenía pocos, ahora tal vez consigue algunos más. Recordemos que está cambiando un poco los mandatos en Sudamérica, Bolivia, ahora se ven elecciones en Chile. Sí. Digo, Milei lo que necesita hoy son aliados en el Mercosur. Recordemos que vos no te puedes romper, no te puedes ir del Mercosur, hacer un tratado de libre comercio con un país, como lo que hizo hacer Uruguay en su momento con China durante el gobierno de Alberto Fernández. ¿Se acuerdan que se unieron Alberto y Lula y lograron retener a la calle Pou en su momento? Bueno, Milei quiere hacer lo mismo con Estados Unidos. El tema es que claramente no tenía o no tiene aliados. Vos necesitas una mayoría, a todos, tienen que estar de acuerdo todos para generar eso. El tema es que tienen que rosquearlo eso. A eso va a ir y a eso va a seguir yendo, a eso está yendo. Cada vez que va al Mercosur o se reúne con presidentes del Mercosur, Milei baja el mismo discurso. Tenemos que tratar de ir hacia la libertad de mercado y demás. Siempre va con la misma línea. Hay que ver cuántos aliados va consiguiendo. Tiene un opositor imponente que es Lula da Silva, Sí, claro. que está en contra de eso, que tiene mucha fuerza y mucho poder. Sí. Es Y muy Uruguay, difícil. que era el que estiraba para ese lado, cambió de signo Entonces, político. se invirtieron los roles de la Sí. discusión de hace unos años. Hace unos Exactamente. años era Argentina y Brasil contra el intento de Uruguay. Había una relación quizá un poco más desigual por la importancia del peso que tienen los países. Y eran discusiones muy duras Sí. en el Mercosur. Incluso algunas televisadas, esos intercambios entre Alberto Fernández y la calle Pou. Ahora se invierten los roles, es decir, Uruguay es el que se alía con Brasil para trabar un acuerdo de libre comercio unilateral de uno de los países miembros y Argentina es el que defiende eso. Sí, lo que sí no va a hacer Milei por ahora, que en un momento se especuló, se rumoreó, no va a romper, no se va a ir del Mercosur. Va a seguir y va a seguir rosqueando, a ver hasta dónde puede llegar con esto. Recordemos que Estados Unidos también anunció una serie de acuerdos comerciales con otros países. Digo, no fue solamente Argentina, no es que estamos tocados por una varita mágica y Donald hizo así, nos tocó y nos eligió porque Milei es lo más grande del mundo. ¿no? Salvador, Guatemala y Ecuador. Está buenísimo exactamente. comparar con los países, ¿no? El Salvador, dolarizado. Ecuador, Dolarizado y le presta campos de concentración a Trump. además, ¿no? Perdón, yo demasiado economista. Pero también cuando nosotros hablábamos de que el proyecto político de Milei era el de un país bananero, y digo país bananero no siendo prejuiciosa con esos países, sino por la historia que tienen con Estados Unidos y las producciones que llevaban a cabo, bueno, es eso. Estamos con Ecuador, El Salvador y Guatemala, países que están en crisis, países que dependen hace varias décadas de las resoluciones de Estados Unidos para sobrevivir. Así es. Hay otra parte del acuerdo para ya después ir pasando a otros temas, porque la verdad es que la agenda está muy intensa. Tenemos data de las reuniones de Santilli con gobernadores, tenemos data de la causa Cuadernos, tenemos data de las internas, bueno, pero quería detenerme en un detalle más del acuerdo, porque se habla en un momento de la jurisdicción digital, ¿no? Cuando se dice que en los casos de comercio, de utilización de plataformas y demás, la jurisdicción reconocida va a ser Estados Unidos. Y suena raro, ¿no? El concepto no está del todo claro. No es la jurisdicción en términos legales, porque eso claramente las plataformas ya tienen eso, ya están basadas en Estados Unidos, en el mejor de los casos. En algunos casos ni siquiera, están en lugares donde no los podés hacer rendir cuentas de ninguna forma. Pero venía leyendo el otro día para el siguiente capítulo de Estado de Malestar. Este domingo estrenamos el 4. Yo ya estoy preparando el 5. Es el podcast que hacemos acá y que encuentran en el YouTube del Destape. Y el 5.º capítulo va a ser sobre la idea de las distintas ideas que hay dando vueltas de tecnofeudalismo y demás. Y hay un concepto que encontré que es súper interesante, que es el concepto del excedente de datos. Porque esto es así, vos cuando usás una aplicación, cualquier aplicación, entras a cualquier página con las cookies y demás, hay una serie de datos de tu aparato, de tu computadora, de tu teléfono, del uso que vos le das a eso, que le da al dueño de esa aplicación o de ese aparato para que la aplicación funcione mejor, pero después, y sin que nosotros lo sepamos, también les da muchísimos otros datos sobre nuestras vidas que no son los que nos sirven a nosotros que se compartan. Sobre esos datos es que se construyen las ganancias de estas grandes megacorporaciones tecnofeudales, digamos, ¿no? ¿Dónde está la ganancia de Facebook, de Amazon, de todo eso? En cómo gestionan toda esa data que extraen de nosotros sin sacarnos, todo ese excedente de datos. Bueno,
A mí me parece que el tema de la jurisdicción digital que menciona el acuerdo de Estados Unidos con Argentina tiene que ver con eso, con garantizarse que todos los datos de todos los argentinos, cada vez que hacemos un clic, cada vez que abrimos un mail, cada vez que vemos una publicidad, si le damos bola, no le damos bola, si la pasamos a los 3 segundos o la dejamos 10 segundos, cada vez que prendemos la televisión, todo eso hoy en día se sistematiza y se utiliza para vendernos cosas, pero también para manipularnos, también para predecir de alguna manera los comportamientos de los mercados, de las sociedades, para manipular las elecciones, como en el caso de Cambridge Analytica. Bueno, me parece que la letra chica del acuerdo de Estados Unidos va a incluir también el derecho de Estados Unidos y de las grandes corporaciones de Silicon Valley asociadas a la Casa Blanca, sobre todo los datos que producimos nosotros con cada cosa que hacemos. Y en la letra chica hay que ver también la sanción para cuando el próximo gobierno lo anule. Que eso tienen también los tratados de protección de inversiones, que va a ser un poquito esto. Sí. Esto es un tratado de entrega económica. Va a tener seguramente una cláusula de, si viene un próximo gobierno comunista, hay una sanción fuerte por no cumplirlo. Le decimos que son narcos y los intervenimos militarmente. Bueno, ese es un poco el ese mensaje. es lo- Cuando el mismo día... Bombardeamos los buquebús. Y si el mismo día anuncian estos acuerdos y anuncian la operación Lanza del Sur. Y Bessentas el otro día en una entrevista dijo, bueno, con Argentina hacemos esto y lo traemos para nuestro lado sin disparar una sola Besen bala. parece- Claramente la opción es bala o plata. Bueno, eso te iba a decir. ¿Besen parece Pablo Escobar? ¿Plato plomo? Pablo Escobar te daba esa opción, plato o plomo. Bueno, por ahora vamos por la plata, que no está tan bueno tampoco, porque No, claro. nos sacan la plata. Pero el día que digamos, che, no tenemos plata para pagarte, va a ser plomo. Viene plomo, sí. Sí, de hecho Venezuela es el ejemplo. Sí que Venezuela, o sea, los tipos están asesinando gente todos los días en el Caribe. Sí. Un nivel de impunidad tremendo, tremendo. Argentina también es el ejemplo, ¿no? Digo, mirando 40 años para atrás. Digo, plata o plomo fue básicamente el sistema de la dictadura, el Plan Cóndor y la Totalmente. política económica de Martínez Claro, León, es ¿no? como un cóndor, pero económico. Sí, Águila, con la excusa sí. de narcotráfico. Claro, La puerta de entrada de los países. Bueno, es hay que narcotráfico. ayer lo hablamos un poco con Cande en el pase de la tarde, no me quiero extender sobre esto que no tiene nada que ver, pero la política... Buen programa hacen, ¿eh? Sí. Felicitaciones. Gracias, ayer estuvo muy bueno, no sabes. Yo tratando de escaparme de ustedes y ustedes me vienen a correr hasta el pase de la mañana. Nosotros con el serrucho arriba de la mesa. No, digo, la política de droga de Estados Unidos, que es un fracaso total, básicamente sirve para disciplinar y para eso, ¿no? Básicamente es así. Ya que los estamos 70. pasando chivos, compren el libro Marihuana de Fero Soriano, sí. viejo. Ah, sí, claro, un bestseller total. Sí, yo esto lo veo como una mezcla de lo que fue la política de drogas de Nixon en los 70, donde se utilizaba el narcotráfico como excusa para perseguir a los negros y a los hippies, con la conferencia de Powell ante la ONU diciendo hay armas químicas en Irak, como excusa para ingresar en una región militarmente de la cual 23 años más tarde todavía no pudieron salir y vaya, se armaron bastante quilombo, ¿no? Es preocupante en ese sentido y lo decía yo en el editorial también, me causa mucha inquietud en qué se van a usar estos F-16 que estamos comprando. Total. ¿No? Porque... Sí, porque Estados Unidos está amenazando todo el tiempo con avanzar en la entrada a Venezuela, por ejemplo, ¿no? Que sería ya la primera entrada de Estados Unidos sobre un país de la región. Pero está ahí, está latente, está en los mares por ahora, pero hay algo en ese avance de Estados Unidos en Latinoamérica que es muy preocupante, donde Argentina está, bueno, Argentina no en su conjunto, pero nuestro presidente está diciendo, vení, entrá por acá. Tomá, te abro las puertas. Y es muy complejo eso, porque somos un país muy grande. Nosotros hablábamos de Ecuador, de El Salvador, de Guatemala. Son países chiquitos. Sí. O sea, efectivamente son chiquitos no solo territorialmente, sino en cantidad de personas, en su complejo productivo. Nosotros no somos eso. Entonces es una victoria muy grande para Estados Unidos tenernos igual de dominados que a un país como El Salvador, a la Argentina, que es un país de ingresos medios, que tiene un montón de desarrollos tecnológicos, que tiene todo lo que necesita en términos de recursos naturales. Y que tiene un plan nuclear y que También. tiene un montón de otras cuestiones. Les voy a pedir el tape 26, porque esto me va a servir para enlazar esto y bajar ya un poco la vida cotidiana de todos los argentinos. Porque sabemos que tenemos cláusulas secretas en este acuerdo. Y me acordé
cuando ayer lo escuchaba a Caputo hablando de las cláusulas secretas, de una entrevista que hace un par de meses le hizo nuestro colega Nico Fiorentino a un tipo que había sido funcionario del Banco Central de México cuando se firmó el acuerdo de salvataje de Estados Unidos a México en los 90, un tipo llamado Ruby Kaiser, y que contaba justamente las cláusulas secretas y en qué consistían y cómo se gestionaron durante ese acuerdo. Me parece súper interesante volver a traerlo, así que escuchémoslo. Petrolera fue algo muy delicado porque, pues, estrictamente hablando, esa garantía petrolera, o sea, básicamente la garantía lo que establecía era que en caso de que México no pudiera pagar el préstamo, entonces las autoridades americanas podían entrar directamente a las cuentas que la empresa petrolera Pemex tiene con bancos americanos, en donde se deposita el producto de las ventas por exportación de crudo, podían entrar directamente a cobrarse ese dinero, ¿no? Entonces era obviamente algo muy, muy fuerte, muy severo, y bajo condiciones normales, pues eso se debió de haber obtenido la autorización del Congreso mexicano. Sin embargo, ante la premura que las condiciones se seguirían deteriorando y se necesitaba ya cerrar el acuerdo, pues realmente se hizo a la vuelta del Congreso, ¿no? O sea, el Congreso mexicano se le informó lo menos posible sobre esto, pues para evitar un entorpecimiento, porque si hubiera entrado el Congreso mexicano, pues esto claramente se hubiera podido retrasar mucho más, ¿no? Dos preguntas. Entonces, esa fue la exigencia, lo que se conoció como la garantía petrolera, que no fue pública en su momento. No fue pública en su momento, o sea, cuando se firmó el acuerdo, cuando se le presentó al pueblo mexicano las condiciones de ese acuerdo, ¿no se le dijo que existía esa garantía petrolera? No, el anexo de la garantía petrolera quedó fuera de la documentación y fue un acuerdo, digamos, bilateral que, bueno, pues, afortunadamente no hubo necesidad de utilizarlo y de activarlo, y bueno, pues ahí ya quedó como anécdota de la historia, ¿no? O sea, pero sí había habido ahí un riesgo de que hubiera podido haber habido problemas políticos, ¿no? Imagínate. Es entregar la contraseña del home banking. Es entregar la contraseña del home banking. Y decía que lo iba a usar para enlazarlo del acuerdo con la vida cotidiana de los argentinos, porque ayer básicamente el gobierno lo que anunció es que esa misma condición que le había puesto Estados Unidos a México la va a poder hacer prácticamente cualquier empresa con el sueldo de cualquier argentino, ¿no? Van a poder entrar en tu cuenta y debitarte deudas viejas y demás. Bueno, es parte de lo que anunció un director del Banco Central, lo adelantó en el Argentina Fintech Forum, que era como un foro de todas las fintech, bancos, este nuevo sector bancario y financiero. Y hubo una regulación muy importante en la Argentina en el 2020, en el marco de la pandemia, con el gobierno de Alberto Fernández, que lo que hacía era imposibilitar el débito automático de las deudas. O sea, vos para pagar una deuda tenías que apretar el botón que decía acepto pagar deuda, ¿no? No se debitaba automáticamente. Bueno, esto va, lo que promete o le prometió al sector director del Banco Central es que esto va a cambiar para poder permitir el pago automático de las deudas en un contexto, recordemos, de incremento de la mora de las familias. De hecho, en la placa 1 tenemos este gráfico de endeudamiento que sale del último informe de UNICEF, que muestra la evolución en los hogares endeudados. Estamos hablando desde julio del 2020, o sea, plena pandemia, hasta ahora la última barrita, el 31%, pero que asciende al 46% de los hogares cuando consideramos deudas con aplicaciones, billeteras virtuales y también las deudas familiares y con comercios, ¿no? La deuda del fiado, diríamos. La mitad de los hogares en la Argentina está endeudado. Exacto, la mitad de los hogares en Argentina está endeudado, y si lo cruzamos con el último informe del Banco Central, vemos que la mora, por ejemplo, de los préstamos personales ya llegaba a casi el 7%, que es el nivel más alto en los últimos 17 años. No somos un país que tengamos niveles de mora muy altos, porque tampoco tenemos mucho acceso al crédito, ¿no? Entonces los niveles de morosidad suelen ser bajos, las personas argentinas pagan sus deudas, pero este cambio en la regulación sería muy problemático para los hogares, porque si te hacen un débito automático, entonces vos no podés tomar la decisión de, por ejemplo, che, tengo que comprar medicamentos este mes y por ahí me conviene adeudar una cuota
cuota más del préstamo porque tengo que pagar el alquiler, porque tengo que comprar comida, por lo que sea. Bueno, eso pareciera que no va a ser más una posibilidad, ¿no? Una decisión de hacia dónde quiero que vaya mi dinero. Eso puede ya tener consecuencias Gravísimas. graves en términos de pago, de cadenas de pago. Sí. Porque vos, al tener que pagar, al tener, digamos, un acreedor privilegiado, se te puede cortar el pago a un proveedor, que es el que te hace que tu negocio siga funcionando Bueno. y demás. Y después, me imagino, sobre todo, porque nos estamos aproximando a fin de año, a las fiestas, donde la gente en general tiene que hacer un esfuerzo económico más grande y demás. Sí. Un clima social que se puede poner enrarecido de alguna forma. Y sí, pensá que hay un montón de gente hoy en día que está pateando, digo, la morosidad marca eso, gente que no está pagando esas deudas, y no es que no las paga porque se está yendo a Miami de vacaciones, no son el mismo tipo de persona, no la está pagando porque está reduciendo o tratando de consumir lo que necesita de alimentos, de medicamentos, de productos de limpieza, de lo que sea, de cuestiones básicas. Entonces, si hay un débito automático de los préstamos, es decir, si se prioriza siempre el pago a los bancos y la fintech y no al consumo de las personas, bueno, va a ser un conflicto para familias que vienen manejándose así, pateando deudas, otro mes cobran algo, hacen una changa, pagan la deuda, digo, un ejercicio un poco más cercano a la realidad de las personas. Hay otro gráfico que me parece importante, que lo tenemos en la placa 2, que ya habla de los sectores medios y que muestra, bueno, ¿qué es lo que están haciendo para poder llegar a fin de mes? Bueno, en muchos casos dejan de pagar algún servicio. El 40% de los hogares dejó de pagar algún servicio. En general, la tarjeta de crédito. Yo no diría que la tarjeta de crédito es un servicio, pero no importa. Después viene la luz, el internet, el impuesto municipal, el teléfono, la prepaga y la patente. En otra parte del informe marca que, bueno, un 10% de los hogares tuvieron que borrarse directamente de la prepaga o cambiar a las infancias o adolescentes de escuela, ¿no? Pasarlos de una escuela privada a una escuela pública en este contexto de recorte de gastos y con estas amenazas, ¿no? Porque está bien, el director del Banco Central se lo dice a los empresarios en un tono benevolente y en un tono diciendo, chicos, yo los voy a favorecer a ustedes. A mí me llama mucho la atención que todas las políticas que venimos conociendo desde que se conoció el resultado electoral son todas en perjuicio de las personas. Digo, en relación al endeudamiento, vos lo que decís es, mira, aumentó la mora, bueno, yo voy a asegurar que le pagues a los bancos. Yo le voy a asegurar a el banco y a Mercado Pago y a Ualá y a todas las billeteras virtuales que efectivamente cobren sus deudas. En cualquier momento te mandan los matones a la puerta de la casa, pero con la plata del Estado. Claro, pagá o pagá. Morosos incobrables. Morosos incobrables. Habrá que convertirse en morosos incobrables. Espero que no. Y a todo esto, además, esta semana el gobierno también dijo que si no pagas el agua te la pueden cortar. Digamos, sí. ¿No? Para que veas que no es solo lo económico, sino que te quitan un alivio económico. Ni siquiera es un alivio, no, porque tener deudas no te alivia, pero por lo menos te saca la urgencia. Y al mismo tiempo, por el otro lado, le dicen a la empresa, si no te pagan, andá y dejalos sin agua. Y sumo estas novedades en relación a la eliminación del monotributo, esta idea que dentro de la reforma tributaria van a eliminar este régimen simplificado para que pequeños contribuyentes, donde en vez de monotributo, que justamente unifica todo en un único pago, que vos ya sabés cuánto vas a pagar por mes, que vos, podés manejarte con la página de AFIP y no necesitas un contador, bueno, lo que dice, o por lo menos se rumorea de parte del gobierno, es no, vamos a eliminar eso y todos van a pasar a ser pequeños empresarios. Ahora, la carga administrativa, y lo digo como monotributista, que vamos a empezar a tener de no solo pagar un impuesto, sino pagar IVA, pagar ganancias, que depende de lo que facturás, no es todos los meses lo mismo, así que olvídate de organizar tus finanzas personales y de que además probablemente vayas a necesitar un contador. Tengo dos preguntas para hacerte sobre esto. Una, sí, como poniéndome en el lugar del monotributista que dice, ¿que ahora qué hago? En principio esperar, porque todavía no hay nada concreto. Sí, y oponerte. Y oponerte. Pero si se llegara a aprobar, ¿eso qué implicaría? Que tenés que hablar con un contador y empezar a averiguar qué hacer. Sí, habría que verla, primero si se va a avanzar en esto porque es muy preocupante. Pensá que sería empezar a tratar a todos los monotributistas como si fuesen pequeños
pequeños empresarios, cuando en la mayoría de los casos los monotributistas son trabajadores en relación de dependencia que usan el monotributo para estar regularizados. Entonces también muchos trabajadores probablemente lo que pase es que pasen a la informalidad, no que se suban al registro, sino que se bajen del impuesto y digan, mira, pagame Barrani, yo no me voy a hacer cargo de pagar IVA, ganancias y todo, la complejidad que eso tiene. Es muy loco igual, ¿no? Un gobierno libertario subiéndote los impuestos y los trámites, pues las dos cosas, vas a pagar más y vas a tener más quilombo. No, la segunda pregunta, o más que pregunta, es una duda, es, vos eliminás el monotributo, ¿qué pasa con el Estado argentino? Que durante las últimas 3 décadas se ha construido sobre la base de trabajadores precarizados a través del monotributo. Porque vos no vas a poder pasar a todos los estatales a autónomos y hasta se te abre la posibilidad de que tengas que enfrentar 1 millón, 2 millones, 3 millones de juicios laborales al mismo tiempo. Claro. Bueno, hay que ver, ¿no? Porque en paralelo va a haber una reforma laboral. No sé si eso no está contemplado dentro de esa reforma laboral. Pero vos estás pensando en el trabajador y el gobierno no está pensando en el trabajador. Entonces... el gobierno no piensa en Santiago Caputo, por eso va a eliminar el monotributo. Alguien puede pensar en Santiago Caputo. Che, lo acaba está hablando Adorni en este momento. Lo acaba de desmentir. Igual yo lo agarraría con pinzas, porque muchas veces... Dice que hay que... dice las afirmaciones, tienen que salir canales oficiales, si no es falsa como lo del monotributo. Confirmado, señores. Sale el monotributo. No. Sí, muchas veces Adorni desmintió cosas, muchas veces Adorni que después realmente fueron ciertas, que sucedieron. Le suele pasar a Manuel Adorni, ex vocero, hoy jefe de gabinete. Hay que ver si esto se da finalmente. ¿No puede ser también una pruebita de tirar a ver cómo reacciona la sociedad y después decir es verdad o es mentira en base a la vienen a la haciendo reacción? eso además, ¿no? Con la reforma laboral también. Vienen tirando las peores situaciones posibles para que después el proyecto efectivo no nos parezca tan terrible. Pasó con la televisación del Mundial. En Casa Rosada, en off, decían no lo vamos a televisar, vamos a gastar plata en eso. Se armó un escándalo bárbaro en la sociedad, repudiando al gobierno. A los 3 días tuve que salir a Adorni públicamente a decir es falso, vamos a televisar el Mundial. Lo hacen todos los gobiernos, lo hace este también de manera terrible. Pudo llegar a haber sido esto. Igual lo del monotributo que lo van a eliminar se viene hablando hace rato. Digo, no es un rumor de esta semana. Es algo que pide el Fondo Monetario Internacional, exactamente, ¿no? Por eso mismo. Pero bueno, justo estamos en la discusión de la reforma laboral. Es un tema que entra muy fuerte, sobre todo por la cantidad de monotributistas que tiene este país. Digo, gente laburante. Aparte, si pasás de monotributo a autónomo, te debe pagar IVA, ¿no? Sí. Es que tenés que pagar. El monotributo lo que hace es simplificar el pago de IVA y de ganancias. Entonces tendrías que empezar a pagar las dos cosas por separado. Ambas dependen de tu facturación. Claro, y ganancias y ganás más de... Es realmente complejo. Para que se entienda, hoy alguien que tiene un kiosco en la ventana de la casa. Hablamos de un comercio muy informal como hay en los conurbanos de todas las ciudades del país y que además crecen en las épocas de crisis. Florecen en las épocas de crisis. Esa persona hoy en día, en función a su facturación en blanco, que no suele ser toda la facturación, pero como los elementos electrónicos y demás, pongamos que sea... tendrá. Y demás, en función de esa facturación, tiene que pagar todos los meses una misma suma de monotributo. Hoy no sé cómo están las escalas, pero imagínate que sean 200 lucas. Sí. 300 lucas alta. si te va más o menos bien. Ahora va a tener que pasar a pagar el 21% de cada cosa que venda en blanco, más el 35% en caso de de superar el mínimo no imponible de ganancias, que no sé en términos de empresas en cuánto está. Pero estás hablando de un 50% de sobrecosto a cada cosa que venda contra una cuota fija que se pagaba todos los meses y que te permitía después más o menos... Después te dice que lo podés deducir, que podés deducir todo eso. Pero es toda una cosa engorrosa para alguien que ahora está pagando solo una... Y en un país donde todavía tenemos un 30% de inflación anual. Porque todas las deducciones y demás se hacen a posteriori. Y por más que el gobierno te diga ya no hay inflación, la verdad es que perdés 1/3 o más en el año que tenés que esperar hasta poder aplicar esas deducciones. Tenemos el mensaje de Manuel Adorni hace instantes nada más en la Casa Rosada, justamente desmintiendo, para poca tranquilidad de Jonathan Eyler, esta noticia. Aclarar que cualquier afirmación sobre alguna medida que no haya salido, que no se haya conocido o que no la hayamos comunicado por canales oficiales, a priori es falsa. Se está hablando mucho de determinados temas, entre ellos monotributo. Les ruego, por favor, que hasta que no haya una comunicación oficial sobre el contenido de la modernización laboral, les pido que no
digan cosas que no son. Si ustedes dicen 500 cosas, bueno, alguna probablemente le peguen, pero la idea no es esa, sino que la idea es que todos informemos, nosotros y ustedes, a la gente las cosas realmente como son y cuando ocurran. Cuando tengamos la modernización laboral, hablo de la modernización laboral porque en este caso hay mucha especulación con eso, pero también pasa con el resto de las leyes, incluso con el propio presupuesto 2026, por favor no tomen las especulaciones, esperen que efectivamente nosotros transmitamos cuál es el contenido de cada uno de los proyectos de ley. No fue tan desmentida. No, total. No fue una desmentida tan contundente. No. Fue esperen. Fue claro, no Se apresuren. No se adelanten a información cuando todavía no presentamos. Sí, lo mismo decía del acuerdo, por ejemplo, comercial con Estados Unidos, que cada vez que salía la versión de algo, él decía, bueno, hasta que no sea oficial. Pero además este gobierno es la opacidad, o sea, este gobierno es lo menos transparente que hemos conocido en las últimas décadas y dicen, tienen que esperar a que nosotros lo digamos. Claro, el tema es, chicos, es que ustedes no informan nada. Entonces uno se agarra de las especulaciones porque no hay una información transparente de cómo está avanzando el Estado en las políticas públicas. Digo, no es que hay un montón de información y elegimos los rumores. No hay información oficial. Absolutamente. Pasemos un poco a la política porque ha habido novedades en varios frentes. Ayer Jonathan Eguier se lo vio un Santilli que por un lado viene profundizando las reuniones. Ahora también Fer tenía algo más de data en esto, pueden ir peloteando, pero también yo te diría, más que las reuniones que tiene, la noticia de ayer fue la que se negó a tener. Sí, a ver, está teniendo un problema Santilli con respecto a su plan principal. El plan principal de Santilli, ahora pisando la rosada, ¿cuál es? Llegar a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. A Santilli, o sea, básicamente lo único que le importa, su único faro, objetivo político, ¿no? Ahora está tratando en este paso a paso de la zanahoria que le puso Milei, que es cerrar el presupuesto 2026, por eso toda esta rosca con gobernadores y con el Congreso y demás que estamos viendo de parte de Diego Santilli, para tener a fin de diciembre el presupuesto 2026 aprobado, el primer presupuesto de la era Milei. Pero el norte final, el plan final de Diego Santilli es ser gobernador en la provincia de Buenos Aires en 2027. Hoy es lo único que le importa, está dispuesto a todo. Si Karina le quiere sacar el RENAPER, si Karina quiere hacer lo que quiera con él, lo va a aceptar porque quiere... ¿Al final está definido eso? ¿Cómo? ¿Está definido lo del RENAPER? No. De hecho hay un lío bárbaro en el gobierno con eso. Porque se lo sacaron a Santilli y le echaron la culpa a María Ibarzábal Murphy, que es la secretaria legal y técnica. Públicamente le echaron la culpa. Fue Patricia Bullrich. Dijo, no, fue un error. ¿Un error de quién? Bueno, de la persona que hace los decretos, que es la secretaria legal y técnica. ¿Quién es María Ibarzábal Murphy? La esposa de uno de los mejores amigos de Santiago Caputo. Es una persona del riñón de Santiago Caputo. La gente de Caputo lo que sale a decir es, no, muchacho, esto un error no es. Me dicen que está muy enojada María Ibarzábal. Un error no es. Nosotros decidimos que con el RENAPER pase eso, digamos, básicamente. Esto claramente es una decisión política, no puede ser nunca un error. De hecho, si fuera un error ya se hubiese remendado y no se remendó porque todavía no se tomó la decisión política de que el RENAPER vuelva al Ministerio de Interior como es históricamente. El RENAPER históricamente fue parte del Ministerio de Interior, salvo en la dictadura, como corresponde, salvo en la dictadura que pasó al Ministerio de Seguridad, que es lo que hicieron ahora lo tiene Bullrich. La identidad de las personas no es un asunto policial. Digo, puede volverse un asunto policial en ciertos casos. Decir que el RENAPER esté en manos del Ministerio de Seguridad y no del Ministerio de Interior es básicamente decir todos los argentinos son sospechosos de algo. ¿Sabes? Bueno, es la política de Bullrich esa, ¿no? Es la política de Bullrich, pero además es la contraria a lo que sostiene este mismo gobierno cuando habla de la guita. Exacto. ¿Vieron que dice, no puede ser que vos para la FIP seas evasor hasta que... Claro. No, bueno, de nuevo, la guita tiene derechos, las personas no. La guita tiene garantías, las personas no. Coincide con vos, Cristian Ritondo. Vamos a verlo en el tape 1. Perdóname, pero Ritondo dijo lo mismo que vos. Mirá el tape 1. Digo, tenga todos los instrumentos que tiene que tener un ministro de Interior, el comportamiento del marco de relación que tiene que tener. Me parece, hay algunas cosas que me generan duda, por ejemplo, el RENAPER, lo digo con total honestidad, el RENAPER ha sido y es parte del uso civil porque va al Ministerio de Seguridad, pero bueno, es una cuestión que yo no discutí, pero por ejemplo el RENAPER es una discusión sobre la dictadura, fue y lo manejó Seguridad con la Policía Federal y volvió porque siempre se dijo que es un tema de uso civil porque hay datos muy sensibles para proteger. Debe quedar. Con lo cual el RENAPER tiene que dar, para mí, en mi opinión, no voy a entrar en discusiones, pero para mí el RENAPER tiene que quedar, pero por instancia, pues es una discusión que se dio hace mucho tiempo
en la Argentina y en la democracia volvió al Registro Nacional de las Personas, porque no había que hacer seguimiento, porque no había que hacer un montón de cosas. Me parece que con la base y la intercomunicación que hay en base de datos, alcanza y sobra, así que para mí el Registro Nacional de las Personas, porque es una atribución federal, tendría que quedar dentro del Ministerio del Interior. Pero, a ver, compañero Cristian. Perdón, Johnny, ya te dejo explicar. El contexto de esto es también una histórica interna entre Bullrich y Ritondo. Sí. ¿no? También, pero a ver, Santilli, le preguntamos esto públicamente, esto fue en la jura de Santilli. Santilli la pateó afuera, dijo, no, pero bueno, después lo hablamos, no pasa nada. Claramente Ritondo, aliado de Santilli, es el que pues va a funcionar un poco así. Santilli va a decir todo que sí, y sus espadas mediáticas políticas, como por ejemplo Cristian Ritondo, dicen van a salir, lo que él no puede decir. Exactamente, van a salir a quejarse de esto. Decía que el norte de Santilli es ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. El problema que va a tener Santilli como ministro de Interior en estos 2 años es que le va a terminar dando la espalda de alguna manera a la provincia de Buenos Aires, por orden de Milei, porque no hay manera de que Santilli tenga una buena relación con Kicillof o con la provincia de Buenos Aires o con el gabinete de Kicillof, porque Milei no quiere básicamente, es una orden de Milei, entonces se le va a complicar, porque Santilli va a llegar al 2027 y la provincia, los bonaerenses le van a decir, che, hace 2 años que te estamos pidiendo recursos, que te están pidiendo esto, lo otro que es para la provincia, no es para Kicillof. ¿Cómo va a ser Santilli para eso? Bueno, eso es lo que se está debatiendo en estos días, ya mirando al 2027. Hubo cruces fuertes con el jefe de gabinete, con Carly Bianco, también con Axel Kicillof. Tengo una idea. A ver. 2 años rapado y se deja cortar el pelo, crecer el pelo 6 meses antes de las elecciones y hace de cuenta que es otro. Si nos está escuchando Diego Santilli, tal vez lo toma, pero hay muchos problemas por esto básicamente, porque Santilli le va a costar, esto es algo incómodo para el ministro de Interior, que es la persona que tiene que manejar la relación con las provincias, y por ahora la provincia de Buenos Aires la dejó afuera de cualquier convocatoria, de cualquier diálogo. Vamos a ver el tape 11, que le contestó Santilli a Kicillof y a Carly Bianco, que es el jefe de gabinete de Kicillof, que le dijeron, che, la verdad es que deberían convocarnos, tenemos esta serie de reclamos. Mirá lo que le contestó Santilli, tape número 11, mirá. A ver, no adheriste al Pacto de Mayo ni al RI, te pido coherencia, le pide... Bueno, esto fue una declaración de Santilli cuando fue a Entre Ríos, sentado junto a Frigerio, que básicamente lo que le responde es... te convocamos a esto y el otro y la verdad que no quisiste venir. Bueno, esto es la respuesta de Santilli, que estuvo un tuit antes de esto muy desafortunado. Vamos a ver la placa 7, donde Carly Bianco le hace una serie de reclamos y Santilli le dice, bueno, dale, Carly, le pone, tomo nota, y le pone el pulgar arriba, también como Fero recién, que le tiró pulgar arriba. Ahí está. Este es el reclamo de Carly Bianco, que le solicitó, bueno, sí, una reunión formal con una serie de reclamos. Recordemos que, bueno, le reclama una serie de obras y deudas también la provincia de Buenos Aires a Nación, que Milei no cumplió, y en la placa número 7 Santilli le responde y le dice, dale, Carly, tomo nota, todo bien, todo ok, todo perfecto. Que lo tomaron como una burla. Boludeándolo, sí, fue claro. Medio como... Una canchereada. Una canchereada. Mira, Bianco en el tape número 8 salió a responderle a Santilli y le contestó mira. Lo llamaste, no te atendió, te llamó, no lo pudiste atender, le escribiste un tuit, te contestó, no sé si canchereando o hablaba en serio, pero hoy todavía no hubo un diálogo entre ustedes. No, no lo hubo. Lo que tiene que hacer es responderme la nota formal, digamos. Obviamente, si me llama, me llamó en medio de una reunión, yo no tenía el teléfono encima, después vi la llamada perdida. Lo llamé, no me atendió porque probablemente él estaba en la misma situación y le dije... Nada, le escribí, te devolví el llamado a disposición. Y después salió ese tweet, que no sé si es una chicana, si es una broma, si es un chiste, no sé, tampoco me importa mucho, ¿no? Pero lo que tiene que hacer es o atenderme el teléfono, o llamarme, o contestarme en forma... Digo, creo que lo que corresponde, ya que, dado que yo le escribí una nota formal como corresponde, es responderme esa nota, diciéndome, sí, lo recibo, no lo recibo... lo que corresponde, no sé. Bueno, ahí Carly Bianco notablemente enojado. Le preguntamos a Ritondo, que es el aliado político de Santilli, vamos a ver el tape 00, cómo va a ser Santilli para gobernar la provincia, si va a estar 2 años dándole la espalda a los bonaerenses. Esto es la respuesta de Cristian Ritondo, mira. Cristian, ¿cómo va a ser Santilli para ser candidato a gobernador en 2027 si llegara a ser, si no dialoga con la provincia de Buenos Aires en estos momentos? La verdad que puede ser gobernador porque seguramente hay muchos bonaerenses que quieren un cambio profundo y este gobernador no es con el diálogo. Y aparte digo, va a dialogar con todo el mundo. Lo que quiere decir es que a la provincia de Buenos Aires se lleve por delante, como intenta hacer siempre Kicillof,
con propuestas ideológicas y sin ningún aporte para la Argentina. Ricondo, ¿y con el PRO qué se espera en el medio de...? Bueno, a ver, Ritondo, lo escuchábamos ahí. Va a ser un tema inconveniente para Santilli. Yo creo que la provincia de Buenos Aires y el gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene una oportunidad ahí para hacer un reclamo, y la verdad es que si quiere ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, como él ya lo manifestó, digo, Santilli lo viene diciendo hace rato, lo vas a tener una puja importante con Spert, hasta que bueno, Spert cayó en desgracia por su caso, su vinculación narco con Fred Machado. Ahí vio una oportunidad, Macri diría una oportun crisis, para meterse finalmente como cabeza de lista, ser candidato a diputado, ganar como ganó, porque la realidad es esa, viene muy envalentonado. Yo el otro día hablaba con la familia de Santilli en la Jura y todos creen que va a ser gobernador en 2027. Que no hay ninguna manera de sacarle ese lugar. O sea, están todos convencidos. Lo creían también en 2021 igual. Sí, pero ahora lo ven como dice, mire, ya ganó. Y no fue ni candidato. Fue candidato, perdió la interna. Claro, perdió la interna contra Grindetti. Contra Grindetti que va con Bullrich. Exactamente. Pero ahora creen que ahora sí, que ahora se va a dar, que esta vez se va a dar en 2027. Están muy confiados en la familia de Santilli. ¿Quién será el rival, no? Bueno, no lo sabemos todavía. Todavía no se sabe Esa quién. es una de las cuestiones. Que eso lo tiene que resolver interna el peronismo también. Hay que decir también que es probable, es posible que esta contradicción que marcas y esta situación incómoda no sea casualidad también, porque hay una cosa que es que en el propio entorno de Karina Milei no cae muy bien que Santilli se anticipe 2 años a la elección de la provincia de Buenos Aires y diga que quiere ser gobernador. Exactamente, está bajo la lupa. Claro, sobre todo porque cuanto más impulse él, más le saca la lapicera a ella para justamente designar lo que va a ser ese lugar. Entonces, digo, esto ya es especulación, pero quizás haya un poco también de hacerle pasar un camino tortuoso de 2 años basureando la provincia que quiere gobernar. Sí, es cierto, hay 2 cosas acá. No tiene un candidato, yo creo, esto es una opinión mía, no tiene un candidato mejor La Libertad Avanza para poner que digo Santilli. Me pueden contradecir, yo creo que no hay otro, pero tiene un problema Santilli. No es libertario puro, no es violeta, viene con toda un currículum. Es muy casta. Tiene otra cosa a favor, creo yo. Ahora está de buenas, con los Milei lo quieren hoy a Santilli. Hay que ver en estos 2 años cómo va la gestión. Falta un montón, tiene que meter el presupuesto. Santilli se va a hacer cargo del presupuesto, de toda la rosca parlamentaria se va a hacer cargo él. Tiene un apoyo importante, sí, de Santiago Caputo. Esto hoy puede ser importante, mañana no. Tiene un apoyo muy importante. De hecho, en la Jura estaba todo el equipo de Santiago Caputo. Esto no se ve en la Jura. En la Jura generalmente está Santiago Caputo solo o tal vez una persona más de su equipo. Estaba todo el equipo. Fue el único festejo que tuvo River esta semana, esta Jura de Santilli. Estaba el padre de Santilli, Hugo Santilli, expresidente de River, por suerte Candelaria Boto no me está escuchando. Y estaba Manuel Vidal, mano derecha e izquierda de Santiago Caputo en la Casa Rosada. ¿Derecha e izquierda al mismo tiempo? Al mismo tiempo. Cumple las 2 funciones. Dirigente de River, una persona que está muy bien considerada por la actual gestión, la de Jorge Brito. Perdón, la anterior gestión, la de Jorge Brito, y la actual gestión, la de Stefano Di Carlo, en la cual es dirigente, Manuel Vidal. Así que fue el único festejo importante que tuvo River esta semana. Estaban muy contentos. Pero cuando le preguntabas por el Superclásico, estaba muy triste. Estaban muy tristes. Tuve la oportunidad de hablar con el expresidente. Qué pesado que sos. La familia Santilli Santilli tiene vínculos con el Club River históricamente. El padre de Santilli. El padre fue presidente. Fue presidente, claro, fue presidente. Hugo Santilli, tuve la oportunidad de hablar. Se lo veía golpeado, obviamente, por el Superclásico. Diego Yo me voy a acordar de esto. Diego es parte activo de la vida de River. Diego cuando era joven estaba en la hinchada. Sí, también. Por eso digo, fue a una parte particular de la hinchada. Arriba un paravalancha. Sí. Por eso digo, la Jura fue como un triunfo de River. Fue el único triunfo de River que tuvo esta semana, que ve que pasa el domingo. Otra vez. Concluida mi columna. ¿Le voy a decir una vez más? No, ya está. Te va a pegar con algo. Mientras tanto, Santilli, cuando se recupera anímicamente de la redonda del domingo, sigue con su labor de ministro de Interior y con una tarea que es conseguir los números en el Congreso. Estamos viendo las reuniones con los gobernadores, pero lo que se mira sobre todo es lo que vaya a pasar en el Congreso ahora en las sesiones extraordinarias. Hay un desfile que va pasando por su despacho, que sabemos que es un despacho pequeño, como lo ha comentado Jonathan. Ayer estuvieron el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y después el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, que a diferencia de Kicillof, ahí se siente muy cómodo cuando va a la Casa Rosada. Sí, de hecho le dio un abrazo fuerte a Sorprendió, ¿te acordás cuando fue la reunión con los 20 gobernadores? Se paró y le dio un abrazo a Milei como si fuera el mejor amigo y le dijo un chiste, no se sabe bien qué le dijo al oído y Milei lanzó una carcajada.
Sorprendió, digo, por el tono que había tenido la campaña electoral en Tucumán, ¿no? Jaldo, recordemos, los diputados, él armó un bloque aparte en enero del 2024 con 3 diputados, el bloque Independencia se separó de Unión por la Patria, le votó muchas leyes al gobierno, la ley Bases, obviamente, hasta agosto, que ahí, como pasó con muchos gobernadores, se dio vuelta, por ejemplo, rechazó el veto de Milei a la emergencia en discapacidad y armó en Tucumán una lista de unidad con el sector de Juan Mansur, con el que está históricamente enfrentado. Tiene una relación de amigos-enemigos ahí en Tucumán. Hizo una campaña muy opositora. Claro, hizo una campaña muy opositora, ganó. Mira, vamos a ver el tape 2 para que la gente tenga una idea de cómo fue esa campaña en Tucumán y el tono que le puso Jaldo contra Milei, ¿no? A ver si lo podemos ver. Bueno, eso era Jaldo en campaña. Tenemos la tijera para cortarle la peluca al león. Reventemos la urna de votos peronistas. Vamos a decir que ganó, y ganó muy bien. Sí. Ganó por más de 15 puntos al candidato de La Libertad Avanza. Por esas cosas del sistema DON van 2 diputados para cada uno. Los 2 que renovaba Tucumán. Y pasó algo esta semana, después del abrazo con Milei y antes de sentarse a tomar un café con Santilli, que fue que anunció que uno de los 2 diputados que pertenece al sector de Mansur, Noguera se llama de apellido. Sí, Javier Noguera, ¿no? Javier Noguera va a ir al bloque Independencia, o sea, no va a integrarse a Unión por la Patria, sino que va a quedarse con Jaldo en este mini bloque de 3 legisladores que vienen votando la mayoría de los proyectos del gobierno. Ayer, después de reunirse con Santilli, sacó un largo tuit, Jaldo, que no es muy común en él, planteando, es la placa 1, ¿no? Que se habían reunido y que obviamente celebraban la convocatoria al diálogo. Siempre sostuvimos que no se puede gobernar un país sin escuchar a quienes tenemos la responsabilidad diaria de conducir las provincias. Este espacio, bueno, pero después hace algunos planteos como que planteamos la importancia de cumplir íntegramente el acta de compensación de deuda que firmamos oportunamente, cuya ejecución hasta aquí ha sido parcial. También abordamos temas prioritarios para nuestra gente, asistencia financiera, obras estratégicas, programas de seguridad, salud y desarrollo. Bueno, como que además de sentarse y sacarse la foto, como siempre sonriente, y felicitar al gobierno porque los están convocando, sin marcar que hay muchos que están dejando afuera, ¿no? Correspondería si sos peronista. Algo que se hace llamar el primer peronista libertario. Claro, peronista libertario, bueno. También planteó que es algo que empiezan a ver, ¿no? También de decir, a ver si Santilli cumple algo. Porque hasta ahora ha sido esto, ¿no? Los gestos de sentarnos, qué sé yo, y no pasa nada, no hay nada concreto. En esto está atado a la billetera de Toto Caputo, su ex compañero en el PRO. Eso puede llegar a ser problemático. Ayer una persona me decía algo que creo que es así. A Catalán no lo termina echando Luis Caputo. Luis Caputo decide el futuro de cada ministro de Interior y jefe de gabinete, porque es la persona que tiene la billetera y el mando para decidir si activa o no activa algo. Pagar una deuda, sumarle una obra a alguna provincia y demás. La palabra final la tiene Luis Caputo siempre. Y el futuro de Santilli, de Adorni no creo, porque Adorni tiene futuro asegurado con Carina Milei, pero el futuro de Diego Santilli depende de la billetera de Luis Caputo. Por eso hay que ver si finalmente cambia esa matriz que viene teniendo el gobierno en estos 2 años, que es te prometo pero no te cumplo nada. Claro. No te doy plata, no hay. Lo que le respondían a todos, plata no hay. Si siguen esa,
va a ser complicada. La relación de Santilli con los gobernadores va a ser muy complicada. Bueno, y te agrego, digo, el segundo factor, que es Karina. Porque los gobernadores piden dos cosas: plata y no me hagas quilombo interno político en mi provincia. Toto les dice plata no hay. Y Karina dice quilombo te vamos a hacer. Sí. Con lo cual estamos de nuevo en el primer casillero, digamos. Sí, por ¿no? suerte no hay elecciones, ni en los próximos Sí, que falta. año Bueno, y pero medio. de hecho Lisandro Catalán ya está trabajando en Tucumán para ser candidato, ¿no? Exactamente. Gobernador. Bueno, a ver, y otra cosa que quería marcar acá, este bloque Independencia de 3 diputados, está la versión de que sumarían los diputados de Catamarca, los de Raúl Jalil, que son 4 diputados. Incluso la posibilidad de integrarse con los de Innovación Federal, que son los de Misiones, los de Salta y también podría ser los de Neuquén. Sí. Con lo cual ya Y Río sería... Negro. ¿eh? Y Río Negro adentro. Y también. Río Negro. Bueno, con lo cual ya sería un bloque importante. Serían 4 por los de Catamarca, que perdería Unión por la Patria, que quedaría ya debilitado. Ayer nuestro... Eso es lo que siempre apostó el gobierno, a romper el bloque de Frente Patria. Hay una cosa que es, más allá de si se concreta lo de Catamarca, con los dos que se van de Tucumán, porque se va Gladys Medina y se va también Noguera. Y la posibilidad no está confirmado, pero de Gato Fernández también que se vaya del bloque. El bloque Unión por la Patria perdería diputados en lugar de ganar diputados, que es un poco la narrativa de los relativizadores de la derrota después de las elecciones, que decían, no, bueno, pero por lo menos sumamos un diputado. Bueno, según estos últimos movimientos, no solo no se va a sumar diputados, sino que se van a perder por lo menos 2. Y además, y en función de cómo evolucione esto en las próximas semanas, puede llegar a quedar en disputa la primera minoría. Hasta ahora el peronismo tenía garantizado que de todas las minorías era la de mayor número, y eso cuando se reparten comisiones, autoridades y demás, te da un lugar. Si sigue robando diputados del PRO de acá y de allá y Fuerza Patria sigue perdiendo, no sería raro que lleguemos al momento en el que se definan esas autoridades y esas comisiones con un bloque del oficialismo que a través de alguna movida, sumando 2 o 3 que quizás después se vuelvan a ir o lo que sea, pero puedan armar, mostrar que tienen un diputado más que Fuerza Patria y de esa manera pedir para sí lo que les corresponde de esa forma en el reparto de las autoridades de la Cámara. ¿no? Eso está planeado así, Sí, lo sé. Sí, Hay que ver claro, si podría llega darse en un a acuerdo. 94-93. Una cosa por el Exacto. estilo. Ayer, bueno, nuestro colega Fabián Goldman, el T4, le preguntó al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, sobre esta posibilidad de armar un bloque que incluya a los catamarqueños, a los tucumanos y a los partidos provinciales. Y esto... El bloque fieles de la iglesia, no fieles cagados por la paloma. ¿Te acordás de lo que decía? Sí. Paloma de iglesia. A ver qué respondía. ¿Cómo fue la reunión con Diego Santilli? Todo muy bien. ¿Cuáles son las expectativas que maneja entonces? Bueno, la verdad que con mucha esperanza esperemos que podamos cumplir con las dos partes, ¿no? Con respecto a lo que se viene en el Congreso, en la Cámara de Diputados se habla de un interbloque con diputados de Catamarca, de Tucumán, de Misiones. Siempre venimos conversando con ellos, trabajamos de manera conjunta y antes de tomar ninguna decisión nos vamos a juntar seguramente los próximos días. Gracias, muy amable. Bueno, ahí está, nos vamos a juntar los próximos días. Y hay que decir que, bueno, el peronismo obviamente es muy preocupante esto. Ayer... Antes de pasar a lo siguiente, te cuento un chisme que me llegó esta semana. Sáenz piensa que el diagnóstico que había hecho en su momento Schiaretti, Yarlora y demás era el correcto, que el gobierno va a llegar muy desgastado el 27 y que va a hacer falta otra opción para enfrentarse al peronismo, que se apuraron en jugar en el medio término, y cree que él puede ser. Cree que él, si suma, sobre todo el aparato peronista del norte del país, por eso el diálogo con Tucumán, por eso el diálogo con Catamarca, por eso el diálogo con Misiones, que de alguna manera el Frente Renovar para la Concordia es el
heredero de ese aparato, y en menor medida también Río Negro, Neuquén, pero que si logra armar, así como digamos lo de Yarlora y lo de Puyaro era más una búsqueda de juntar al radicalismo residual, bueno, Sáenz está tratando de juntar al peronismo residual para ver si tiene alguna chance de ser candidato a presidente en el 27. Esto ya se lo comentó a varios de sus colaboradores. Por eso también el mensaje público es también hacia la interna del peronismo. Digo, cuando habla, por lo menos los últimos discursos fueron muy fuertes contra Cristina, sobre el rol de conducción de Cristina del peronismo y sobre las decisiones estratégicas que tomaba Cristina en cada una de las provincias. Inmediatamente al otro día de la elección, lanzó un mensaje durísimo contra Cristina y se definió Kirchner. como justicialista. Sí. ¿No? Que ahí también ¿Cómo está la muestra relación con Massa de Sáenz? Pregunto. Bueno, porque te acordás que también, bueno, en estos días se había dicho que Massa estaba interesado un poco en ser quien agrupara a este sector, pero bueno, parece que después cambió de idea. Y a propósito de Cristina, ayer hay otros diputados de Tucumán, uno es Pablo Yedlin, que estuvo en San José 11-11, justamente el mismo día que baja Aldo a lo de Santilli, podemos ver la placa 5, diciendo, acá vine a agradecerle a Cristina que hubo unidad en Tucumán. No sé si trabajó mucho Cristina por la unidad en Tucumán, pero bueno, quien en mayo nos pidiera el esfuerzo de lograr unidad de peronismo y ganar la elección en Tucumán, hay que superar este modelo de timba financiera, o sea, marcando distancia de Jaldo en ese momento con Santilli. Destacar un triunfo, que lo que hizo fue engordar la cuenta de diputados de la oposición, es un poco raro. O sea, ¿para qué ganaste? ¿De qué te sirvió ganar si todos los diputados que entraron van a terminar votando con el gobierno? Y él lo que dice, hay que superar este modelo de timba financiera, exclusión social, no es lo que estaba diciendo en ese momento Jaldo con Santilli, seguramente. Y hay que comentar, el martes va a haber una reunión en el PJ Nacional. Y bueno, va la idea de empezar a juntar un poco gobernadores. O sea, hay una preocupación porque se están yendo por otro lado. Hay una actitud de cuestionamiento. Hubo también ayer una foto de Cristina con Quintela. Bueno, tratar de juntar a los propios y evitar que siga esta fuga y esta falta absoluta de conducción, ¿no? Ni de contención a quienes, bueno... Yedlin y Cisneros son los únicos dos diputados tucumanos, de los 9 diputados tucumanos, que van a pertenecer después del 10 de diciembre al bloque de Unión por la Patria y tienen finalización de mandato en 2027, o sea, en 2 años se van. Lo cual para un peronismo que históricamente ha sido fuerte en una provincia que es chica en espacio pero grande en población, es un montón, no sé si hay antecedente del 83 hasta acá, de solo 2 diputados peronistas, digamos, de Tucumán. Sí, bueno, vamos a decir lo mismo de Misiones. Misiones, una provincia en la que el peronismo a nivel nacional en general ha sacado resultados, muy abultados. Generalmente ganaba con márgenes de a veces más del 70%, 60 y pico por ciento, y queda sin diputados. De cara a... Ya estaba sin diputados ahora en esta legislatura, va a seguir sin diputados para los próximos 2 años. Aparte se da la situación de que, bueno, Catamarca y Tucumán son gobernadores peronistas, por más que dialoguen con el gobierno, se presenta. Aparte, en Catamarca fue Fuerza Patria el partido. Bueno, y los otros, Sáenz, lo de Misiones, como Pasalacua, los partidos justicialistas que estaban ahí estaban aliados con estos gobernadores provinciales, ¿no? O sea que son como paraperonistas, podríamos decir. Y un dato más, Noguera, el diputado que anunció el salto, cuando estaba peleado Jaldo con Mansur, estaba del lado de Mansur y era dentro del mansurismo de lo más kirchnerista que había. Él fue intendente, si no me equivoco, de Tafí Viejo. Y era un intendente que estaba muy bien considerado por el kirchnerismo como una voz más progresista dentro del peronismo tucumano, donde Mansur era aliado, pero siempre tuvo una postura más de centro, si se quiere, y Jaldo directamente jugaba para la derecha. Es literalmente el tipo que mandaron a negociar con Jaldo para cerrar la lista de unidad. O sea, el kirchnerismo mandó a un dirigente a negociar con Jaldo para hacer una lista de unidad y ese dirigente se termina yendo con Jaldo. Es como cuando pasa con los embajadores muchas veces. Eso. Claro, es como cuando mandás, no sé, un soldado en el Age of Empires a luchar contra un sacerdote y termina convertido. Es como tener a Scioli de candidato a presidente. Claro. Es muy impresionante, pero aparte hay algo que a mí lo que me parece que es que en general cuando vos tenés que explicar las estrategias políticas o electorales, te sirve o tener resultados o tener coherencia.
Sí. Acá ninguna de las Cuando tenés resultados, la coherencia, la verdad que la podés resignar. Cuando no tenés resultados, podés explicarte desde la coherencia, como hace la izquierda, por ejemplo. Cuando no tenés ninguna de las dos cosas, te entras en un problema. Entonces acá pasa algo en la estrategia electoral de estas últimas elecciones, que es, no se logró entender cuál era la línea. Porque vos tuviste una estrategia en Salta, Misiones, Jujuy, que es intervenir las provincias, Jujuy no, pero no en este sentido, pero digo, Salta, Misiones, intervenir las provincias para separar a tu espacio político de los oficialismos, para castigar esos oficialismos por haber apoyado a Milei en algunas leyes. Y en otras provincias, como el caso de Tucumán, Catamarca un poquito más discutible, pero me parece que Tucumán es el caso más claro, directamente negociaste una unidad. Entonces no se entiende si la línea era no nos aliamos con los traidores o nos aliamos con los traidores porque necesitamos unidad total. Y las dos estrategias te salieron mal. En Misiones Alta porque tuviste resultados catastróficos, desastrosos, vergonzosos. De hecho, sin obtener ningún diputado en ninguna de esas provincias. Y en Tucumán ganaste, pero tampoco obtuviste ningún diputado. Ganaste, pero no tuviste ningún diputado, porque finalmente vuelven a esta pseudoalianza con Milei el espacio del gobernador. Pero aparte, el análisis se hace más complejo, porque hay que decir que la estrategia de Jaldo y de Jalil, de acercamiento y de diálogo con el gobierno, fue refrendada por sus comprovincianos. Sí. Ganaron muy bien las elecciones en un contexto en el que el peronismo le fue mal en la nación. Sí, pero con muchos votos opositores también. O sea, supieron en su pago chico cómo conjugar las dos cosas, lo cual para ellos les salió bien. Digo, Jaldo ganó, Jalil ganó. Lo que no ganó es el peronismo como estructura y con un aval nacional. O sea, obtuvieron y pudieron capitalizar los votos opositores porque la fuerza opositora a nivel nacional dijo sí, firmamos esta alianza, vamos juntos. Pero parece estratégico y que era también uno de los grandes argumentos que daba Cristina en su momento cuando decidió dar esa batalla sin cuartel por el PJ, justamente contra Quintela, con el que ayer sacó una foto. Decía, hay que controlar la lapicera para que no nos llenen las listas de gente que después va, se da vuelta y vota a enderezar lo que está torcido. Enderezar lo que está torcido, tal Pero cual. digo, ¿no parece estratégico de, ahora apoyar un gobierno que ganó? Me estoy pensando en Tucumán. ¿Por qué se van del bloque y cuando haya elecciones en 2027 votarle en contra al gobierno? Que es un poco lo que pasó este año y medio, digo, apoyaron al gobierno y en el año electoral, los últimos meses fue mostrarse bien opositor al gobierno, votarle en contra, digo, también pareciera repetirse ese mismo patrón, digo, que pasó por lo menos en Tucumán, ¿no? Te llevo más atrás incluso, es lo que pasó con Macri. Claro, exacto. Si uno veía el bloque de Argentina Federal, que era el bloque de los gobernadores peronistas, y ve cómo apoyaron todo de Macri, tanto en la primera parte del gobierno como 2018, se empiezan a dar vuelta en 2019, que se empieza a conformar este gran bloque del Frente de Todos, y un montón de diputados que venían apoyándole todo a Macri terminan votando en contra en la inminencia de las elecciones y aparte con un esquema de unidad. Es una pyme que funciona así, evidentemente. Si uno mira, por ejemplo, los votos en el Senado que aprobaron el ingreso de Rosati y Rosenkrantz después de que los hubieran metido por decreto, ojo, porque vas a encontrarte nombres que son de los más combativos hoy en día en el Senado del lado del peronismo. Mayans, por ejemplo. Mayans a Macri le votó prácticamente todo durante. Mayans era el vicepresidente del bloque. Claro, Pichetto y Mayans. Después, cuando empieza a acercarse la fecha de las elecciones del 2019, se rompe justamente por ese cruce. El cruce entre un Mayans que, bajo orden de Infran, y ya estaba dentro del naciente Frente de Todos, y un Pichetto que ya estaba sin jefe, decidió jugar, dando sus primeros pasos hacia la fórmula con Macri. En el gobierno esto lo sabían, porque a mí hace meses me decían, va a ser así este año, es electoral, nos van a tirar a matar, sabemos que no es un problema personal, que esto funciona así, que cuando hay elecciones ellos hacen su juego. Sí, no me sean son negocios, pero básicamente es el negocio de la política y cuando terminan las elecciones van a volver a nosotros, nos van a volver a apoyar. Eso porque les fue bien. Eso porque les fue bien. Sí, obviamente si ganamos las elecciones de octubre van a volver. Si siempre el triunfo te da, porque también evidentemente funciona como Dropi, los vientos, viste, cuando van para un lado. Hablando de vientos que van para un lado y el otro, volvió Macri. Volvió Macri, lo primerió a Massa con el libro. Massa venía diciendo, banquen que ya saco mi libro, y el que apareció de la nada, ¡tarán! Fue Macri. Así es. Digamos para los que decían que no sabía escribir. Digamos, sí, tampoco es que lo escribió él, ¿no? Bueno. ¿No?
Ahí tenemos el posteo de Mauricio Macri anunciando que va a salir su libro Franco. Hoy sale Franco, el libro dedicado a la vida de Franco Macri, mi padre, mi maestro más influyente y también mi mayor protagonista, antagonista, perdón, estoy medio mal de la vista. Lo escribí desde la admiración, bueno, no lo escribió él, pero sí lo encargué desde la admiración. Lo narró y el amor que un hijo puede tener por un padre. Yo estuve averiguando, el libro sale el 26 de noviembre. Es cierto que fue una idea de él, hablé con gente muy cercana a él que labura sobre estos temas. Mientras trabajaba haciendo Primer Tiempo, ustedes se acuerdan de ese libro, tuvo la idea de escribir sobre su padre, me contaron. Y después de la publicación de Primer Tiempo, empezaron a trabajar en sus recuerdos. Después apareció el otro libro de Macri, ¿Para qué?, que interrumpió las cuestiones. Esto él lo estaba haciendo con Pablo Abeluto, que había sido secretario de Cultura. Es decir, Primer Tiempo, ¿Para qué?, son libros que hizo junto a Pablo Abeluto. De alguna manera, Pablo Abeluto fue su ghostwriter. Su editor también, ¿no? Él venía Abeluto viene de la industria editorial. Abeluto tiene una larga trayectoria en la industria editorial, fue uno de los principales editores de Sudamericana, exactamente, de Random House, y bueno, hicieron eso. Después se pelearon ellos y entonces el proyecto sobre el libro de Franco Macri no quedó ya bajo la órbita o bajo la coordinación de Pablo Abeluto, y Planeta lo empezó a trabajar con Marcelo Panoso, que es otro periodista que también que es cercano a Macri. ¿No está Hernán Iglesias Cilia también metido en el medio? Él siempre lo ayudó a Macri, digamos, con este tipo de cuestiones. Coincido, es así. No me consta que en este caso haya estado trabajando. Abeluto se alejó de Macri cuando Macri decide apoyar a Milei, ¿no? Así es. Y él fue muy claro. Él se vuelve muy crítico. Él se vuelve muy crítico y es muy claro en sus posteos en las redes y en algunas entrevistas que dio. Así que es un libro que se viene. A mí me parece súper interesante, por lo menos la venta, es decir, toda la relación, y ahora vamos a repasar algunos idas y vueltas muy divertidos de la relación entre Franco y Mauricio. Todo es muy divertido. Hay que ver cuánto de todo eso se animó a publicar en definitiva Mauricio, ¿no? Cuánto contó y cuánto se termina encanutando. Y va a estar bueno para leerlo mano a mano con el libro que sacó Mariano Macri en su momento, ¿no? Claro. Que es otra mirada, suponemos, de la misma historia, de una historia que tiene muchos puntos en común. Debo decir que la fecha está bien elegida, porque es un libro ideal para leer en la reposera, ¿no es cierto? Muy bien, Nicolás, muy bien, muy sutil. Esto de tomarme 2 días, viste, tengo el cerebro. Lo que debe estar puteando Franco Macri desde arriba con este libro, ¿eh? Debe estar diciendo, boludo, ¿para qué sacaste esto, nene? ¿Recuerdan los enojos que tenía Franco Macri con su hijo? ¿Quieren ver algunas cositas? Sí, es muy divertido el ida y vuelta, el ida y vuelta y la relación entre ambos. Esto decía antes del balotaje de 2015. Ustedes se acuerdan cómo fue la primera vuelta, el presidente está en control, ¿se acuerdan de eso? Pichetto diciendo el presidente está en control. Bueno, Mauricio decía, no es fácil ser hijo de Franco. Es el tape 9, compañeros. ¿No? Que no era fácil ser hijo de tu papá. No es fácil, porque finalmente él también me dio todas las primeras oportunidades en mi vida, ¿no? Me permitió educarme, ir a un buen colegio, una buena universidad, me dio las primeras oportunidades de trabajar con él. Yo tenía 22, 23, ahí donde me dejé el bigote para parecer más viejo, ¿no? Porque tenía que conducir gente mucho mayor que yo y me da vergüenza. Y entonces él me dio todas esas oportunidades que no hubiesen sido posibles si yo no era el hijo de él. Después se complicó, porque esta cosa de que los padres en un cierto momento empiezan a competir con los hijos. Y le pasa a todos. Le pasa a todos. No te quiero decir nada, digo, te pasa a todos. ¿Te expresó su orgullo ayer? ¿Te expresó su orgullo? Sí. Él es duro, ¿no? Él es duro, pero lo ves en los ojos. O sea que no le dijo. Tengo más, en los ojos. Tengo más, esto se pone mejor. Gracias, esto se pone mejor. En 2021 le dice a Juana Viale que su propio padre fue un detractor de su carrera política. Tape 10. Transformó la relación en una cosa de mucha tensión, mucho desgaste. Él empezó a boicotear todo lo que yo hacía. Entonces un día dije, bueno, yo me tengo que ir. A Isabel fue un enorme apoyo en ese momento, que era mi mujer, y me dijo, vos tenés que separar tu esencia de tu viejo. No,
si no, no tenés vida. Y ahí dije, bueno, me voy a Boca. Y ahí me fui a Boca, él se enojó porque claramente el que tenía un amor incondicional a la vez que eran dos personas en una, ¿no? Sí. Era el que más me boicoteaba. Y la verdad que fue muy duro. Cuando me metí en política fue un detractor. En un punto era como un chico, ¿no? Y fue tan increíble que cuando gano la jefatura de gobierno me invita a almorzar. Y nos sentamos a almorzar, a un largo almuerzo. Ya hace años yo que no trabajaba con él. Y me dice, al final me dice, vos fuiste un gran presidente de Boca, jefe de gobierno ahora, vas a ser seguramente un gran jefe de gobierno y vas a terminar siendo presidente de la Argentina. Y si yo hubiese sido un tipo normal, vos hubieses seguido siendo uno de los gerentes más importantes de mi empresa. Nunca te hubiese sido. Así que al final del día, el mérito de todo lo que te está pasando es mío. Ay, no te puedo creer. Pero no te puedo creer. Era verdad. En el Era Verdad, un psicoanalista podría interpretar un sometimiento eterno, ¿no? Total. Que hay que ver si se traslada al libro. Ahora, los daños que han hecho malos más, padres a este país. Sí. Bueno, ¿querés ver daños? ¿Querés ver daños? Tengo más, pero mirá, buenísimo. Placa 13. Miren esta doble página para los que nos siguen en YouTube. Revista Noticias, verano de 2014. Título, el próximo presidente tiene que salir de la cámpora. ¿Qué año esto, perdón? ¿Quién lo dijo? ¿Cristina? No, Franco Macri. ¿14? ¿Año 14? 2014. Verano de 2014. Franco Macri, el próximo presidente tiene que salir. ¿Dónde estaba? ¿En Punta del Este? Eso es Manantiales, es el complejo que construyó Franco Macri, donde tenía su casa en la playa de Manantiales. Muy lindo, me ha tocado conocerlo cubriendo temporada de verano. Imagínate que yo no voy a ir a veranear, no me da ni... Nunca, ¿Pero fuiste nunca. o no fuiste? ¿Estabas ahí? Estaba ahí ese verano, tengo muchas cosas para contar. Jugué al fútbol con Tinelli, casi me agarro piñas con Nicolás Repeto. Estaba con Flavia. En fin, alguna... Te agrego un datito más, una anécdota más a este repaso. Sí. Esta me la contó a mí una corresponsal histórica, no voy a dar su nombre, pero una eminencia del periodismo argentino que contaba que a fines de los años 80, en una de las primeras coberturas que hacía ella cuando empezaba en el periodismo, estaba en Estados Unidos, en Nueva York, cubriendo una cumbre de algo, y estaban Macri y Franco Porcel en ese momento, digamos, como empresarios, no eran ninguno de los dos vínculo con política. Ella era una periodista desconocida y que en un momento se sube al ascensor en el hotel donde estaba haciéndose esta y queda en el mismo ascensor con Franco y Mauricio Macri, con los que no cruza una palabra. Claro, ellos debían pensar que ella no entendía español, que era alguien extranjero, estaba en Nueva York, ni se imaginaban que era argentina y que sabía quiénes eran ellas. Me dice, fueron los minutos hasta que llegamos más incómodos de mi vida. La manera en la que le hablaba Franco a su hijo era algo absolutamente humillante, basureante, y lo que tardaba en subir, no sé, 10, 20, 30 pisos, ese ascensor, me contó ella, se me hizo eterno, porque realmente me sentía muy incómoda de estar presenciando esa escena. ¿Alguna textual? No, porque esto me lo contó a mí, imagínate, 30 y pico de años después de que pasó ese suceso. Pero describió la escena con una vividez que pago por vivir eso igual, ¿eh? Sí. Pago lo que sea por vivir eso. Pero, perdón, ¿no? Sí. Voy a hacer un paréntesis, pero la importancia de las paternidades deseadas, ¿no? Hubo todo un escándalo por las vasectomías que avanzó la provincia de Buenos Aires, chicos. Hay que hablar de que si no quieren ser padres, no sean, no pasa nada. Bueno, si no, después tenemos presidentes rotos por padres. El problema de Franco creo que no es que no quería ser padre. Sí, exacto. No, me pero parece es que un viene por pésimo ahí. padre, evidentemente. No Bueno. me van a ponerme del lado de Mauricio. Yo creo que también, que no fue una cuestión de deseo, sino de neurosis o de psicopatía. De sometimiento. Sometimiento. ¿Querés, Mati? Mirá, sometimiento, tape 11, esto lo cuenta Humberto Grondona. ¿Quién es Humberto Grondona? El hijo de don Julio Grondona. No me pongo de pie porque tengo los auriculares, pero yo soy de Sarandí, Julio Humberto Grondona en Sarandí es más grande que Dios, básicamente. Bueno, tape 11, Humberto Grondona cuenta cómo se dio la llegada de Mauricio Macri a la presidencia de Boca, que en definitiva es el lanzamiento político de Mauricio. Tape 11. Mi padre lo hace presidente a Macri. El padre llamaba todos los días, Julio, mi hijo, quiere ser presidente de Boca, le decía. O sea, Sacámelo de Sogma que me la fundó. Escuchá, ¿cómo? Sacámelo de Sogma que me funde la empresa. Y fue presidente de Boca. Para ese título de la noche. Sí, cuando es presidente.
buenísima. No, Franco toda la vida lo dije. Julio Grondona, sacámelo de Soma porque no, el tema fue así. Vamos a hablar bien. Ya que me metí en el bardo, le decía, hola, llamaba. Atendía a mi hermana. ¿Quién es, Lili? Franco Macri. ¿Quién es este? Hola, Julio, ¿qué decís, querido? Mira, Mauricio, que es el presidente de Boca, este boludo, esto que lo, sacámelo de Soma. Para tu mamá, Bueno, está bien, y así fue, y pobre, gana por 80 votos. Sí, le ganó de pedo. A Heller Alegre. Y bueno, cuando el presidente de Boca llama otra vez y dice, bueno, ahora ayuda a lo que el presidente de Boca, y lo ayuda económicamente. Boca estaba en el horno. Bueno. Es para hacer el meme ese del dominó que se va agrandando, ¿no? 80 votos en una elección de Boca y la Argentina del 2025. Termina ahí, ¿no? Sí, sí. Tremendo. De hecho, Julio Grondona, también lo cuenta Humberto en esta nota, le rodeó de gente con mucha experiencia en la dirigencia, como Pompilio, por ejemplo. Me pondría de pie también, si no tuviera los auriculares puestos. ¿También es Sarandí? Así, no, creo que no. Así le fue, pero bueno. Pasaron cosas. Avance. Así le fue a Mauricio, que en Boca le fue bien, digamos, más allá de todo, ¿no? Y para cerrar, y acá cierro, un fallido de Franco Macri, que creo que fue, si no fue la última entrevista que dio en televisión, pega en el palo. En 2016, ya Macri presidente, recientemente asumido en la Casa Rosada, Franco Macri va a visitar a Carlos Pagni en la señal TN y tiene este fallido, es el tape 12. Contesté algo que quedó medio grabado, que con la mente no quisiera que fuera presidente. Con el corazón no quisiera que fuera presidente, con la mente sí. No quiero, porque es demasiado complicado. ¿Se entendió? ¿Hay que explicarlo? No hace falta. La relación de Mauricio y Franco. Bueno, ¿Para el viernes que viene te traes la de Javier con el papá? Bueno, ¿por qué no? Dale. No sé si hay tanto material audiovisual, pero... Pero algo habrá. ¿Lo preparamos, Tano? Sí, Lo preparamos. El 26 de noviembre, después voy a leer el libro, ya lo pedí a Planeta, editorial de la que formo de alguna manera parte. Así que cuando esté el libro lo leemos y si quieren, si les interesa, traemos los pasajes más interesantes. La reposera no viene incluida. Señoras y señores, vamos terminando esta semana en El Pase. Quédense que viene Adrián Murano con sus verdades afiladas.